Hola hermanos y hermanas, como ya se habrán dado cuenta por el título de video y por la miniatura, el día de hoy estaremos hablando sobre el purgatorio, un tema del que mucho se habla en la iglesia, pero del que verdaderamente poco se conoce. La Iglesia Católica enseña que justo después de la muerte, nuestra alma puede ir a tres posibles lugares. Primero está el cielo, luego el purgatorio y finalmente el infierno. El cielo está reservado para todos aquellos que en vida decidieron vivir conforme a los mandamientos de Dios, vivieron en la humildad y practicaron la misericordia. El infierno, por el contrario, está reservado para aquellos que en vida decidieron vivir conforme al mundo y renegaron de Dios. Y finalmente nos queda el purgatorio. Pero, ¿qué es el purgatorio y quiénes están allí y por qué? El purgatorio es un estado del alma y tiene como único fin el purificar al alma antes de entrar en el cielo y gozar de la visión beatífica. Pero primero veamos qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Según el numeral 1022, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. El numeral 1023 dice que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, lo ven cara a cara. Y en el numeral 1030 habla específicamente del purgatorio y dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. De allí viene el nombre, purgatorio, porque las almas que allí se encuentran purgan sus penas. Las almas que se encuentran en el purgatorio ya han comparecido frente a Dios, y se les ha condenado a cierto tiempo en el purgatorio. Podemos decir que el purgatorio es como una segunda oportunidad. Dios, en su infinita misericordia, le concede al alma que no está del todo limpia poder purificarse. Pero si te sentías aliviado porque creías que en el purgatorio la cosa iba a estar tranquila, déjame decirte que no. De hecho, según los santos que ya han visto el purgatorio, los sufrimientos que pasan las almas allí son tan horribles que no hay palabras para describirlos. Santa Teresa del Niño Jesús terminaría por decir: si las pobres almas del purgatorio hubiesen conocido en la tierra lo que les esperaba en la eternidad, el purgatorio se habría quedado vacío. Y es que en el purgatorio, a diferencia del infierno, el fuego no quema ni destruye, sino que purifica. Pero, ¿verdaderamente existe el purgatorio? ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Primero, en el Evangelio según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo dice: al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Lo que nos importa de aquí es cuando dice: no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, lo cual nos hace ver que sí, que en el otro mundo, después de muertos, se nos pueden perdonar pecados. La segunda cita es la de Lucas, en donde dice: yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Esta parte del Evangelio es la semejante a la de la parábola en la que un hombre es perdonado por el rey, pero este hombre no perdona las deudas de su hermano. Y el término de la cárcel es una clara referencia al purgatorio. La última cita es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en donde dice: pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través de fuego. Aquí nos habla de que a pesar de que la obra se convirtió en cenizas, o sea, se desperdició, el obrero aún puede salvarse, y esa es una prueba en la que se purifica con fuego, una clara referencia nuevamente al purgatorio. Ahora hablaremos del papel tan grande que tiene la Santísima Virgen María en el purgatorio.
Como sabemos, la Santísima Virgen María siempre ha sido mediadora entre Dios y los hombres, principalmente intercesora, y lo mismo pasa en el purgatorio. En el purgatorio la Santísima Virgen María siempre intercede por las benditas ánimas, y de hecho, según algunos santos, ella misma va a sacarlas. El amor que nos tiene la Santísima Virgen María es tan grande que incluso llega a después de muertos. Hay una pequeña historia que cuenta que el día que la Virgen María fue asunta a los cielos, le pidió a su hijo un regalo especial, y ese regalo especial fue que todas las almas que en aquel momento se encontraban en el purgatorio fuesen liberadas. Si bien esa historia es mera ficción, lo que sí es muy seguro es que las benditas ánimas del purgatorio quieren mucho a la Santísima Virgen María, porque ella siempre está intercediendo por ellos. Ahora veremos lo que han dicho algunos santos sobre el purgatorio. En este caso tenemos a Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, Santa Faustina Kowalska, Santa Perpetua y la mística María Sima. Santa Perpetua fue una mártir de 22 años que murió en el año 202 después de Cristo durante una persecución en Roma. Estando en prisión, ella escribió un diario donde ponía todos los acontecimientos que ocurrían a ella y a sus compañeros de cárcel. De hecho, su diario fue muy venerado entre los primeros cristianos. San Agustín escribiría que el diario de Santa Perpetua era leído en las iglesias. Es de ese diario de donde sacamos este pequeño fragmento. Pocos días después de la sentencia de nuestra condena a muerte, mientras todos rezaban, de repente en medio de la oración me salió un grito y llamé: Dinócrates. Comprendí también que debía rezar por él. Veía a Dinócrates salir de un lugar oscuro, durante la noche en visión, donde había muchas personas áridas y sedientas, con los vestidos sucios y palidísimos, con una herida en el rostro, como él tenía cuando murió. Era un hermano mío, que murió a los 7 años, consumido por un cáncer en el rostro. Lejos del sitio donde se encontraba, había un cubo lleno de agua, pero cuyo borde estaba mucho más alto de donde él podía llegar, y él intentaba alargarse como si intentara beber. Ahora continuaremos con lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a la santa y mística del siglo XIV, Santa Catalina de Siena. Y si te vuelves al purgatorio, encontrarás allí mi dulce e inestimable providencia hacia esas almas mediocres que perdieron el tiempo y que ahora, separadas del cuerpo, ya no tienen tiempo para lograr méritos. A ellas yo he provisto por medio víceto de quienes aún estáis en la vida mortal, y tenéis el tiempo para ellos, y mediante la limosna y el oficio divino, junto a los ayunos y las oraciones hechas en estado de gracia, podéis abreviarles el tiempo de la pena, confiando en mi misericordia. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, una gran santa que se caracteriza por sus grandes escritos. Las penas de las pobres almas del purgatorio, justo de este tipo, escribía Santa Teresa, pues estando libres del cuerpo, sufren mucho más de lo que se puede sufrir cuando se está aquí en la tierra. El alma se consume por una sed ardiente de la posesión de Dios, pero no puede alcanzar esta agua. También Santa Faustina Kowalska, esta santa que vio a Jesús como divina misericordia del Padre, tuvo el privilegio de ver el purgatorio. Pregunté a esas almas cuál era su mayor tormento, y unánimemente me respondieron que su mayor tormento es el ardiente deseo de Dios. Vi a la Virgen que visitaba las almas del purgatorio. Las almas llamaban a María, estrella del mar. Ella les da alivio. Oí dentro de mí una voz que decía: mi misericordia no quiere esto, pero lo exige la justicia. Desde entonces estoy más cerca de las almas sufrientes del purgatorio. Ahora tenemos el caso de María Sima, una mística del siglo pasado que a partir de 1940 comenzó a recibir visitas de las benditas ánimas del purgatorio. A raíz de esto, ella escribió un libro en el que da a conocer los principales métodos para ayudar a las almas. Otro medio muy recomendado por las almas del purgatorio es el rosario. Con el rezo del rosario, muchas son las almas que cada año salen liberadas del purgatorio, y es la misma Madre de Dios quien va al purgatorio para liberarlas. Estas almas llaman a la Virgen María, Madre de Misericordia. Los sufrimientos son la prueba más grande del amor de Dios, y si se ofrecen bien, pueden ganar muchas almas.
Así es, en la Iglesia existe y se reconoce el don de ver y escuchar a las almas del purgatorio. Son muchos los santos que tenían estos dones, por ejemplo, el Padre Pío o Santa Gertrudis la Grande. De hecho, nuestro Señor Jesucristo le dio una oración a Santa Gertrudis en la cual le prometió que cada vez que se rezara 1000 almas saldrían del purgatorio. La oración la dejaré en la descripción. Y respecto al don, el don consiste en que un alma del purgatorio se te aparecerá o la podrás escuchar y te pedirá alguna oración en especial que es necesaria para su liberación. Un dato curioso es que las espiritistas y las mediums, en su mayoría, tienen este don de ver y escuchar a las benditas ánimas del purgatorio, solo que en vez de ponerlo al servicio de la Iglesia, lo usaron para su propio beneficio. La diferencia está en que en el don de ver y escuchar a las almas vienen a la persona no llama a las almas. Y las mediums, por el contrario, al llamar a las almas, generalmente terminan atrayendo a demonios disfrazados de almas. Si tú conoces a alguien que tiene este don, dile que no se asuste, que hable con un sacerdote y que ponga ese don al servicio de la Iglesia, y que no se le olvide rezar por las benditas ánimas. En el purgatorio estarás con alguien, y ese alguien es tu ángel custodio. Así es, la tarea de los ángeles custodios no se reduce a solamente el tiempo de nuestra vida, sino que también después de nuestra muerte, ellos serán quienes nos consuelen en caso de que estemos en el purgatorio y nos informen de cuánto tiempo nos falta para salir. Según las propias almas del purgatorio, lo que más les ayuda es la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario y las obras de misericordia, así como las indulgencias plenarias. Esto es Católico por Cristo. Gracias por ver el video. Que Dios nuestro Señor te bendiga y nuestra Santa Madre te proteja.